¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí, efectivamente haciendo cuentas y llegando a conclusiones un poco no muy alentadoras De sobre peso, ya, ¿no? De peso. Sí, de sobre, peso. sobre el tiempo, pero muy contento de estar aquí contigo. Sabes, para platicar. siempre que platico de ti con mucho gusto y con mucho orgullo, Luis, porque pocos saben que en realidad de la camada de actores de esa generación de Gael, Diego, Osvaldo, todos, mi hermano Jorge fue de los primeros en incursionar al mundo del cine, y no con cualquier película, ni con cualquier director, ni con cualquier elenco. Fue en Bandidos, en esta producción que hiciste en 1991. 90 filmamos. 90 filmamos. En 1990 filmamos. Bueno, la estos son película 23 años de conocerte. 23 años de conocernos. En 90, pero se dio a conocer en el 91. Correcto. Y, de hecho, gracias a esa película, tu productora lleva el nombre de esa película. Mi productora se llama Bandidos Films. Bandidos Films, por una película que fue muy importante, creo, para toda una generación. Una película creo que nos marcó a muchos, de donde salieron muchos actuales directores, jóvenes actores en ese momento, que creo que además fue como fotógrafos importantísimos, Manuel Lubezki, el Chivo conocido, que ahora tiene 5 nominaciones al Oscar. Entonces sí creo que fue una película que fue como un parteaguas, porque puso en el mapa del cine mexicano a una generación que ha hecho cosas muy importantes, tanto como directores, productores, actores, en el caso de tu hermano, que además pues ahora sí que nos une esta relación también afectiva. Y bueno, fue una película que me marcó mucho a mí. Yo en ese momento tenía 27 años cuando empecé la película a filmar. Había hecho antes, con anterioridad, Camino Largo a Tijuana, que también fue una película como muy importante, pero que tenía que ver más con un esquema de amigos, y Bandidos fue la primera película profesional, en todo sentido, para todos nosotros, y sí fue muy importante. Un western, además, ¿no? Pues mira, siempre ha sido uno de mis géneros favoritos, y a final de cuentas, aunque, en fin, en un proceso de maduración profesional, de lo que me ha venido interesando hablar en cada una de las películas, también sigue muy presente ese gusto por ciertos géneros del cine, ¿no? Y para mí el western me marcó mucho de niño. De hecho fue por mucho tiempo mi género de cine favorito como espectador. Y si uno ve mis películas con cuidado, atrás de ellas siempre hay algo, ciertos elementos, tanto en el paisaje, tanto en la forma de manejar a los personajes. De hecho, creo que El Infierno podría ser también vista como un western, por supuesto ubicada y contextualizada en un ambiente y en un entorno histórico y político y social muy cercano a nosotros, pero también creo que tiene ciertos elementos que también están en todas mis películas, como de películas que me gustan, que me han marcado, y el western ha sido una como muy importante, sobre todo por el manejo del espacio, del tiempo. Y para mí ha sido esencial. De hecho, también un poco con los actores me ha pasado lo mismo, con Pedro Armendáriz, a quien extraño todos los días un poco, y cada vez más. Me imagino. Hice 6 películas, ahora con Damián, esta es la quinta en la que con Damián Alcázar. Damián Alcázar ya es... ¿Cómo lo defino? ¿Cómo lo defines tú a Damián Alcázar? Hablando como histrión, hablando como parte de tus historias, como protagonista de tus historias. ¿Cómo lo defines? Ya esa parte de Damián Alcázar, ¿no? Mira, te voy a decir qué me ha pasado con Damián. Es Damián Alcázar y el elenco en tus películas. De hecho, la forma en la que él llegó a La Ley de Herodes fue un poco accidental, porque no lo tenía él en mente antes a la hora de escribir la película. Y bueno, por los azares del destino, yo había pensado en Chucho Ochoa para que interpretara el papel de Juan Vargas, y Chucho no pudo. Y en ese momento yo había escrito otro papel para Damián. Cuando se dio la coyuntura, pues le ofrecí el papel a Damián. Y para mí fue tan importante la experiencia de trabajar con él como actor, como protagonista de la película, lo que él aportó a La Ley de Herodes y lo que la película un poco suscitó y todo, que a partir de ese momento... Algo que siempre he tratado de hacer es tener un actor o varios actores en mente a la hora de escribir la historia. Porque luego, pues a veces es muy frustrante cuando tú concibes una historia y luego le tienes que poner caras que no son las que necesariamente te hubiera gustado. Y en el caso de Damián, después de la experiencia de La Ley de Herodes, todos los papeles que he interpretado en las películas los he escrito ya con él en mente. ¿Por qué? Porque creo que es uno de los grandes actores del mundo. O sea, a veces somos un poco pudorosos en la forma de reconocer nuestro propio talento, y yo creo que Damián es uno de los grandes actores del mundo. Es un hombre muy generoso, muy entregado a su trabajo, y se ha vuelto parte esencial de mis proyectos desde su origen.
De hecho, comparto con él, es un hombre además muy inteligente, muy comprometido con su realidad. Compartimos, no siempre estando de acuerdo, pero muchas preocupaciones sobre la situación actual del país, sobre sus problemas, además de ser amigos personales y hablar mucho de ello. Comparten ideales. Yo comparto, pues no sé si ideales, creo que es como muy complejo. Yo creo que sí, en el fondo probablemente los dos nos interesa ver un país diferente, y un poco en eso también tratamos de que nuestro trabajo forme parte de una transformación del país, que ojalá nos toque ver algún día. Pero con Damián, de hecho, desde que los guiones, tú lo sabes bien, son procesos largos, complicados, de reescritura. O sea, porque a veces pareciera que los guiones bajan como una musa, y tú te sientas frente a una computadora y te pones a escribirlos hasta que los terminas. Y difícilmente ocurre eso. Así es. Los guiones se vuelven un proceso de colaboración, también un proceso de reescritura, de falla y error. De falla y error. Sí, exacto. De hecho, que además no termina aún con la película en rodaje. Se cambia. Y justo ahora que estoy en el momento de edición, también sigue todavía sufriendo algunas transformaciones y modificaciones. La verdad sospechosa. Esta película tuya, leí en declaraciones tuyas que es la más osada que has hecho. Eso por un lado. Por otro lado, sí pertenece a una saga, pero ya no es una trilogía, ya son 4, ¿no? Estamos una tetralogía. Exacto, una tetralogía. La Ley de Herodes, El Infierno, Un Mundo Maravilloso, y ahora esta. Sí es parte de una saga, sí es parte de un compendio, de un compilado, pues. Mira, yo no, en fin, creo que es como muy riesgoso etiquetar las cosas. O sea, es una película que creo que tiene vasos comunicantes y puntos en común con esas otras 3 películas, sobre todo creo por efectivamente la preocupación de lo que está pasando en este país. O sea, yo creo que a nuestra generación, en fin, aunque seas más chico que yo, no por mucho, no por mucho, pero ya no hagamos más cuentas, por favor. Sigamos con ello, ¿verdad? No hay que neciar, no hay que neciar con ello. Sí. Yo creo que nos ha tocado vivir un deterioro muy grave de la vida social, política, económica, cultural de este país. Y de alguna forma, cuando yo decidí hacer la Ley de Herodes, fue como un grito de hartazgo frente a lo que me había tocado vivir como generación. O sea, un país que en lugar de que las cosas fueran hacia adelante, de pronto parecía que estábamos atorados y en muchos casos hacia atrás. Y esa preocupación no la he dejado de lado. Me sigue torturando imaginar a veces el futuro de este país si las cosas no se modifican. Y en ese sentido la película es una reflexión, es una sátira otra vez, que creo que es lo que sobre todo tiene como en común. No hay tintes solemnes, decía yo, no es una película de denuncia, es una sátira política. Es una sátira política, es una película que habla de la relación de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, con el poder político, el enorme poder de manipulación que puede tener la televisión. Y la película establece un espejo, un juego como de espejos, de lo que fue la reciente experiencia que tuvimos en la elección pasada, en la que creo que la televisión fue un actor predominante. De hecho, hay quienes se atreven a sostener la tesis de que fue la televisión la que puso a un presidente que actualmente está en funciones, a Peña Nieto. Y la película hace un juego de espejos en el que cuenta de alguna manera la relación del presidente en funciones en la película, porque por supuesto... y la película abre con una advertencia al inicio en la que dice que todos los nombres son ficticios, aunque los hechos sean sospechosamente verdaderos. De ahí el nombre de la película. Pero también imagina cómo puede ser un futuro cercano en esta relación perversa entre la televisión y los medios de comunicación y el poder político, en función de cómo logran una asociación con un gobernador muy folclórico, muy corrupto, que interpreta a Damián Alcázar. Muy precioso. Muy precioso, un gober muy precioso. Y cómo de alguna forma, primero lo denuncian por actos de corrupción, por actos de violencia, por actos de prepotencia, y después a través de una negociación acaban convirtiéndolo casi en un héroe de la patria. Cuando empecé a enterarme de la película, y empecé a leer de la película, y empecé a saber quiénes participaban en el elenco de la película, me llamó mucho la atención. Ahí fue cuando surgió la curiosidad, que ya venía de tiempo atrás, de platicar contigo y preguntarte directamente, como te lo hago hoy aquí. Me estás contando la trama de la película, el eje central de la película, y el elenco me llama la atención.
está Ara de la Torre, Sergio Mayer, Poncho Herrera, Silvia Navarro, Tony Dalton, Liva Brito y Tati Cantoral, mi hermano Jorge Poza. Son actores, algunos exclusivos de Televisa. ¿Esto tiene alguna intención en particular tuya o fue una coincidencia? ¿Hay una doble lectura? Que me parece curioso. Me parece interesante más que curioso, Luis. Mira, yo creo que es como se dice popularmente, buscarle chichis a las víboras. No tiene nada de ello. Yo creo que todos ellos son excelentes intérpretes, excelentes actores. Yo creo que a veces en el cine mexicano hemos pecado de perjuiciosos acerca de actores que han desarrollado sus carreras en diversos ámbitos. La película tiene un reparto, porque además de todos ellos a los que has mencionado, también hay actores. Sí, María Rojo. Está María Rojo, Salvador Cosillo, Sánchez, Joaquín Cosillo, Damián Alcázar, de quien ya hablamos. Pero a ellos no me sorprendía verlos en tus películas. No, al demás elenco sí me sorprendió verlo. Porque esto me habla también de una relación, o sea, para que muchos de ellos exclusivos pudiesen participar en tu película, tuvieron que haber pedido permiso. Pues supongo que sí, pero además, digo, te sorprenderá aún más saber que Televisa es coproductor de la película. En fin, me sorprende. Pues Televisa Videocine es coproductor de la película. Es una filial de Televisa y la va a distribuir. Será la distribuidora de la película, que esperemos salir con un importante número de copias y con una importante campaña a finales de marzo o abril del año que entra. Entonces, lo que pasa es que creo, y a final de cuentas, creo que serían ellos los que tendrían que responderse qué fue lo que tuvieron que hacer para estar en la película. Yo lo que hice fue pensar que eran excelentes actores que cubrían perfectamente el perfil para interpretar esos personajes. Los invité, el guión les gustó mucho a todos, les pareció importante participar en una película de estas características y ellos aceptaron, y con todos la verdad estoy encantado de que hayan aceptado. No hay una doble participar. lectura entonces. Mira, yo creo que como en todo en la vida puede, ¿me entiendes? O sea, cada espectador hará su propia... Todos tenemos algo que ocultar, pues, Luis. Todos tenemos un cadáver en el closet. Dicen por ahí, ¿no? Me sorprende mucho. Y aparte, creo yo lo celebro, porque el hecho de que tú, Luis Estrada, este cineasta de estas películas, con este discurso, con esta manera de hacer cine, con este lenguaje cinematográfico, abra de repente las puertas de su oficina, de sus producciones, para romper con los clichés de actor de televisión, ya no digamos actor de Televisa, sino actor de televisión, actor de teatro, actor de cine, a mí me parece un hecho que hay que destacar. A mí me parece que es un parteaguas, Luis, porque probablemente a partir de esta película, muchos buenos actores que trabajan en Televisa o en Televisión Azteca o en Argos o en Cadena 3, actores de televisión, buenos actores, tengan la oportunidad también de demostrar su talento en el cine mexicano, al que le hace falta también, Luis. Por supuesto. No, mira, yo creo que literalmente es importante deshacerse de esos prejuicios, ¿no? Yo creo que son actores, muchos de ellos de enorme calidad. Yo creo, y además para mí también fue como muy sorprendente. De hecho, no mencionamos a Flavio Medina. Ah, claro. Flavio Medina, que de pronto yo lo descubrí en una obra de teatro. No tenía idea de que tenía una carrera tan importante en televisión, y trabajar con él fue extraordinario. O sea, la verdad descubrí un histrión de enorme talento, y que de pronto efectivamente existen tantos prejuicios, hay tantos, como bien lo decías tú, clichés en poner esta especie de diferenciación entre los actores de un género o de un medio y otro, que para mí era importante, y creo que el resultado en película, ahora que tengo la oportunidad de estar trabajando con ellos a diario en el proceso de editar la película, no demerita ninguno el haber sido invitado a un proyecto de estas características. Al contrario, creo que le dan a la película un valor. Y luego otra cosa que para mí era importantísima, Javier, es que para mí sí es esencial hacer películas para el público. El que las películas las vaya a ver la gente. Hacer cine para el público, no para los cineastas, no para los críticos. Ni para festivales. O sea, ojalá, todo eso para mí es importante, pero creo que lo relevante y que a veces se nos olvida un poco en el cine mexicano es que hacemos películas demasiado egocéntricas, demasiado pensando en otros mercados o en otros festivales. Y para mí es esencial que el público se acerque a ver el cine que hago. Para eso lo hago. Y creo que el también tener nombres de estas características era importante y que atraerán a un público que espero que asista a las salas.